Buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N, la realidad ampliada. Hoy más que nunca, lo que otros no te muestran, lo que otros a diario te ocultan, aquí en este programa, a partir de este momento, te lo mostramos, lo analizamos y lo debatimos, para que vos estés muy bien informado sobre la realidad que otros te ocultan. Un día de mucha información, un día que vuelve a estar caliente la economía argentina, el dólar que se vuelve a disparar, que obliga al Banco Central de la República Argentina a salir a vender lo que antes no hacía. 100 millones de dólares hoy en el mercado puestos para frenar la suba del dólar. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? Enseguidita lo analiza Fernando Alonso. Pero además, un día de decisiones fuertes de la justicia, después de los operativos cinematográficos del gobierno para detener a exfuncionarios del kirchnerismo a través de, reitero, de operativos cinematográficos organizados por el gobierno y por Patricia Bullrich, frente a la irracionalidad de un sector de la justicia, la racionalidad de algún sector de la justicia que vuelve a poner las cosas en claro. Hoy dictaron falta de mérito para Julio De Vido y para su segundo, Roberto Barata, y queda detenido De Vido por alguna otra causa. Barata saldrá esta noche en libertad. La justicia que vuelve a poner racionalidad frente a decisiones políticas y presos políticos que hay en la Argentina de hoy. Además, esta noche, invitados, como todas las noches de primer nivel. Enseguidita va a estar con nosotros Susana La Tana Rinaldi, una de las pioneras, una de las primeras mujeres que en tiempos en que no se hablaba de lo que se habla hoy, ya ella se la jugaba y realmente comenzaba a hacer historia. Pero además, Susana Rinaldi con una mirada muy crítica sobre la actualidad argentina. Y además, nuestra querida colega Gisela Marciota, otra que también desde el periodismo siempre marcó una tendencia de la que hoy mucho se habla. En el Día Internacional de la Mujer, donde realmente en estos momentos se está concretando el acto principal frente al Congreso de la Nación, así estamos viendo las imágenes, multitudinario realmente, la marcha ha sido durante todo el día y ha marcado un nuevo hito en la lucha de las mujeres llevadas a la calle y en distintos ámbitos. Esto es lo que está ocurriendo en este momento en el acto central en la Plaza de los Dos Congresos. Más invitados que tenemos esta noche: Roberto Baradel, el dirigente sindical al que el gobierno más le pega en estos momentos. Esta noche aquí con nosotros, pero además, después de la advertencia dura de la Iglesia Argentina sobre la delicada realidad social que vivimos, el padre Paco Oliveira, que es párroco de una de las zonas más pobres, aquí, a pocos kilómetros del obelisco, la isla Maciel, va a estar hablándonos de la dura realidad y de cómo se incrementan los comedores comunitarios frente a gente que pasa hambre en la Argentina de hoy. Bien, y enseguida también vamos a estar hablando de dos imágenes de la Argentina. Ya, Nico, ya. Dos imágenes de la Argentina. Una que no se puede volver a repetir. Esta, ponela a pleno, por favor. Mírenla. Esto no ocurre en ningún país de África. Esto no son refugiados que buscan desesperadamente un pedazo de comida. Son argentinos. Ocurrió en la provincia
de Salta. Son integrantes de la comunidad aborigen, los Wichis, totalmente olvidados. Están pasando por una situación no de ahora, acrecentada en los últimos días porque hay comunidades Wichis aisladas por inundaciones. Un helicóptero de la gobernación de Salta que lleva bolsones de comida, pero que nadie organiza. Los dejan allí y fíjese la gente corriendo, abalanzándose sobre la comida en un sálvese quien pueda salvaje. El que llega primero se lleva un pedazo de comida. ¿Y dónde está el Estado? ¿Dónde está el Estado que debe también no solamente garantizar que hermanos nuestros no pasen por esta vergüenza que significa este video y estas imágenes? ¿Dónde está el Estado presente para con 2 o 3 personas organizar en forma civilizada, como corresponde, la entrega de alimentos a comunidades que están pasando necesidades? Porque le digo, no es de ahora. Se está escondiendo la realidad. Años atrás, cuando se establecieron durante varias semanas con los mismos reclamos, la 9 de julio, muchos se rasgaban las vestiduras, muchos salían en defensa. ¿Dónde están esos ahora? Se olvidaron de estas comunidades aborígenes. Claro, el gobierno los ha tomado, en el caso de los mapuche, como los enemigos número 1, terroristas. Y los Wichis los tienen olvidados. Mueren chicos por mal comidos, por deshidratación, por falta de asistencia. Es un drama que está oculto en la Argentina de hoy. Esta imagen vergonzosa que nos debería dar vergüenza a todos los argentinos y más a la dirigencia política de este país, no se puede volver a repetir. Debería llamar a una autocrítica profunda de los distintos estamentos de un Estado cada vez más ausente en la Argentina de hoy. Como contrapartida, la sociedad movilizada, así como hoy están las mujeres, y en este caso, como estamos viendo y somos el único programa que mostramos, la movilización, las puebladas en azul, en Río Turbio, en defensa de fuentes laborales, la comunidad de Río Tercero y zonas aledañas. Fíjese, anoche una pueblada en Río Tercero contra los tarifazos y específicamente contra el tarifazo de luz. La gente que sale a la calle porque no puede pagar. En este caso, contra una cooperativa allí de luz en Río Tercero. Pero esto es algo que sucede también en otras partes de la Argentina, ¿eh? Y atención con esto, ¿eh? Atención, porque lo venimos advirtiendo acá. Hay muchos sectores de la población que no pueden afrontar los gastos que se están dando. Fíjese, anoche lo escuchaba de algunos colegas, incluso que están cercanos y defienden la política económica del gobierno. En febrero del año pasado, la canasta de la clase media, incluyendo servicios, era de 30.000 pesos. En febrero de este año, la canasta de la clase media en la Argentina subió a 42.000 pesos. ¿Cuántas familias pueden afrontar? Y después el gobierno pretende que cierren pautas salariales por 15% cuando no pueden dominar la inflación, cuando el propio ministro de Economía, Duhovne, dice que no pueden controlar la inflación. Ahí está la respuesta. Tenemos testimonio de la gente, escuchemos. Discúlpame, señor, le voy a hacer una pregunta. ¿Vos podés decir que pague 4.000 pesos de alquiler en un garage, ¿sí? Y pague 8.800 pesos de luz? Es una burla. Te lo digo yo, es una burla. Me sale más barato alquilar que pagar la luz, señor. Te lo digo de cara, me sale más barato pagar la luz. Siempre fui responsable, pero termino pagando cuota. Yo le pago cuota. Mi viejo tiene negocio, paga 22 lucas
hacer una revisión de sus costos y sus tarifas. Bueno, esto pasa en una, pero para, como dice el dicho popular, para muestra sobre un botón, ¿no? Porque realmente esto también se está sintiendo en muchos sectores también de la provincia de Buenos Aires, que se han visto cómo las boletas de luz o de gas, que ahora van a tener un nuevo incremento, se han incrementado notoriamente. Vamos a la primera noticia económica, que sigue escalando posiciones el dólar y que ha obligado al Banco Central de la República Argentina a cambiar su postura y hoy a intervenir fuerte en el mercado. Fernando, ¿no? 123 millones de dólares vendió hoy. 30 millones había vendido el lunes, 20 vendió ayer, 173 lleva en la semana. Y esto es parte de la pulseada que está entre el mercado y el Banco Central. El mercado quiere saber cuánto está dispuesto a jugar de las reservas el Banco Central para evitar una mega devaluación. Hasta ahora el Central viene apostando, viene poniendo. En el pasado se usó el dólar a futuro para controlar estas corridas. Gustavo, ¿vos te acordás lo que era? Sí. Se ponía el dólar a futuro y se enviaba una clara señal de lo que querían. Ahora, como nadie se atreve a usar el dólar a futuro, juegan las reservas día a día. El mercado, como vos sabés, Gustavo, siempre es el que tiene más fuerza, parece, en estos casos, ¿no? Tenemos a los bancos comprando dólares para atesorar, tenemos a las empresas comprando dólares para proteger, tenemos a los ahorristas comprando dólares para proteger sus ahorros, y tenemos a los famosos fondos golondrinas, esos que vinieron a especular con la tasa de interés del Banco Central, que se empiezan a retirar. Cuando ven que está todo complicado, cuando ven que la situación económica es confusa, cuando ven que el gobierno no logra controlar la inflación y no se sabe qué va a pasar con la tasa hacia futuro, claro, levantan vuelo y se van. ¿Y hoy en cuánto estuvo? ¿A cuánto llegó el precio del dólar y que obligó al Banco Central a desembolsar estos 123 millones de dólares? Cerró a 20,67, 2 centavos menos que ayer. Ayer había cerrado a 20,69, hoy a 20,67. Estamos hablando del... ¿Tocó en algún momento? Estamos hablando del dólar al público, ¿no? Tocó en un momento de 2,72. 20,72. Así que después la intervención del Banco Central logró bajarlo un poquitito, pero en los mismos niveles que cerró ayer, ¿no? Y con, como decíamos, la intervención de 123 millones de dólares. Ahora, Gustavo, lo que más preocupa es qué va a pasar con la inflación en los próximos meses. Claro. Porque si en diciembre una devaluación implicó un golpe inflacionario muy fuerte en enero y febrero, esta devaluación tan brusca que estamos registrando ahora va a tener un impacto en precios este mes, durante marzo y durante abril muy fuerte. Y en abril se juntan el nuevo ajuste de tarifas. Así que la pauta de 15% que el gobierno... Bueno, fíjate vos, Fernando, estamos hablando de esto que yo comentaba, el aumento en la canasta de la clase media. Sí, ¿cómo impacta esto sobre los sectores populares, no? Que es lo que vamos a hablar ahora con esta advertencia también. En esto también advierte la Iglesia sobre la delicada situación social. La inflación que no puede controlar el gobierno impacta sobre los precios. Y bueno, con esto también, que además hoy se conoció, y que hay que hilar una noticia con la otra, la vuelta del Fondo Monetario Internacional ya con su presidenta la semana próxima a la Argentina, y sabemos que hay algunos cortocircuitos entre lo que el fondo quiere y lo que hace el gobierno en este momento, ¿no? Bueno, el fondo siempre es más tremendista, ¿no? Siempre quiere todo, viene a por todo. Ahora, seguramente vamos a escuchar declaraciones de Lagarde apoyando, felicitando, acompañando este modelo. Pero por lo bajo. Claro, porque las declaraciones políticas son de respaldo. Ahora, los técnicos del FMI son los que advirtieron esta semana que el plan económico del gobierno no es sustentable a mediano plazo. Ya dijeron que a partir del 2020 el déficit fiscal se va a empezar a disparar. Y esto tiene que ver con la excesiva deuda en dólares que se ha emitido y que con la devaluación se encarece. Cada mes tenemos que pagar más intereses por la deuda que se contrajo en el exterior. Con la devaluación, los dólares que hay que girar salen más caros. Eso implica en el déficit, eso pega en el déficit, se les va de las manos el déficit fiscal, y eso es lo que está marcando el FMI. Ojo que si siguen tomando deuda, ojo que si siguen a este ritmo de devaluación, se les va a complicar la posibilidad de
reducir el déficit fiscal a partir de 20. Bueno, Sí, el se le va a complicar al próximo gobierno. No, y a este también, porque el 2020... FMI está... El Fondo Monetario Internacional está diciendo el gobierno no va a poder cumplir con la pauta de bajar el déficit fiscal, lo acaba de decir el propio Fondo Monetario Internacional. Sí, en los números del Fondo Monetario coincide este año y el próximo. Dice que a partir del siguiente va a haber esa diferenciación entre lo que ve el fondo y lo que ve el gobierno argentino. Las pautas de Nicolás Dujovne son muy benévolas, son de un país que va creciendo, son de un país que se expande, son de un país que baja la inflación y controla el dólar. Nada de eso está pasando. Muy bien, ahora seguimos con el dólar y con las novedades económicas. Que hoy también hubo una durísima crítica de los empresarios textiles contra los dichos de Pancho Cabrera, ¿no? Han salido los empresarios textiles a marcar diferencia y a decir que realmente ellos están demostrando que están pasando por una situación muy difícil, muy delicada, que no son los culpables y que el gobierno es el que tiene que tomar intervención para solucionar los problemas de los precios, ¿no? Así que también la dura crítica de los empresarios textiles a los dichos de Cabrera y a la política económica del gobierno nacional. ¿Se acuerda de estos operativos cinematográficos ideados, lanzados por el gobierno de Patricia Bullrich y sobre todo detención de exfuncionarios muchas veces, como fue en su momento Vudú, en este caso que veíamos Roberto Barata, sin siquiera llamar a indagatorias, sin siquiera un proceso claro, sin pruebas contundentes, pero servía para el show político, la necesidad política de algún momento del gobierno. La política, el gobierno metiéndose con jueces disciplinados que actuaban de acuerdo a lo que le pedían. ¿Qué pasó hoy, Darío Villarruel? En Comodoro Pi la llaman Operación Bullrich, cuando buscan a un exfuncionario para ser detenido. Y los mismos jueces dicen, hagan la Operación Bullrich. Roberto Barata todavía está detenido a esta hora, hace 4 meses y medio. ¿Y qué hizo? Nada. Así como le digo, nada. Y no lo digo yo, lo dice un fallo de la Sala Primera de la Cámara Federal. ¿Qué dijo la sala en la causa de gas licuado por la cual él y Julio De Vido fueron detenidos? Que en realidad la pericia de la cual hablamos en este programa, de un tal David Cohen, es un desastre, que no tiene nada que ver con el tema de la compra y venta de gas licuado. Pericia sobre la cual se había basado, no hay que olvidarse, el juez federal Claudio Bonadío para meterlos presos. Única prueba en el expediente para meter presos a 2 personas y procesar a un montón. A ver, ¿por qué le digo que no hizo nada? Porque puede ser que la Cámara haya dicho que quede en libertad y sigue procesado. No. La Cámara revocó el procesamiento, la prisión preventiva y le dictó una falta de mérito, falta que le pidan perdón a Roberto Barata y a Julio De Vido, que sigue preso por otra causa que se va a resolver más adelante. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Cuando nosotros les decíamos que había persecución, había persecución. A ver, anote, Milagro Sala ya está en prisión domiciliaria, una ganada a la persecución. Vudú está en libertad, otra ganada. Roberto Barata, otra ganada. Y vaya anotando, porque se vienen muchas más. Bueno, estas causas han sido armadas. Darío, al margen de eso, que viene muy bien, porque nosotros lo hablamos en su momento, vos recordaste esa pericia que era muy cuestionada y que realmente había sido lo único. Por eso yo digo, frente a la irracionalidad de algunos, al fin hay jueces que ponen racionalidad y las cosas en su lugar. ¿Sabes porque una no cosa? Se puede poner. Porque uno se pregunta, ¿quién le devuelve a Roberto Barata que ese día había alguna gente que opina sin conocer, le gritaban chorro, ladrón, corrupto por estos operativos cinematográficos? ¿Quién le devuelve los 4 meses que perdió de libertad por una decisión de la política? Que esto es lo que la dirigencia política también de nuestro país no ha criticado, se queda de boca callada, cerrada, por temor a que le toquen. Además, Gato, déjame decir que le gritaban devolver la plata. Claro, y ¿qué la plata? verdad que no tiene nada que ver, al menos en esta causa. Ahora, y recordemos que también se pidió el desafuero de Julio De Vido por este hecho. Es decir, que hay que decir que De Vido también debería quedar en libertad por esta causa, pero
como tiene otro proceso, no lo dejan en libertad. Claro, ¿no? pero fíjate vos cómo es el tema del desafuero. Por eso yo decía que los diputados tienen que leer y no solo votar. Porque si hubieran leído, a lo mejor le daban el desafuero por la otra causa y no por las dos. Claro. Porque supongamos que de debido no tiene otra causa. Hoy tendría que volver al Congreso. Sería un escándalo institucional. Entonces me parece que Claudio Bonadio resolvió rápidamente con una pericia de una causa que te cuento, Gato, que tenía 5 años. ¿Y cómo nombraron a David Cohen? Lo nombraron por una lista que hay de peritos en la Corte. ¿Y sabes por qué lo nombraron? Porque había una línea donde figuraba David Cohen, especialista en gas. Por eso lo eligieron. Y él dijo que hizo una maestría de especialidad en gas, así como le digo, y por eso lo nombraron para hacer esa pericia, que fue lo único que determinó que Barata estuviese hasta ahora y un ratito más 4 meses y medio detenido. A ver, ¿sabe lo que es la libertad de una persona? Es el bien jurídico más preciado después de la vida. Y la verdad que cuando te meten preso y no tenés nada que ver, porque lo quiero repetir, no es que sigue procesado como siempre le contamos. No sigue procesado. Le dictaron falta de mérito. Dijeron, doctor Claudio Bonadio, lo que usted hizo es una barbaridad. Y la pericia a la cual usted le dio bola es trucha. Esto lo dijeron los jueces en otros términos. Yo se lo digo así para que usted lo entienda. Y si siguen así, estamos todos en libertad condicional, porque le puede pasar a cualquiera que aparezca un Claudio Bonadio, que aparezca un perito y que te digan marche preso. Y la verdad que corre en riesgo el Estado de Derecho en la Argentina. Totalmente de acuerdo. Enseguidita le voy a contar, mejor dicho, le voy a mostrar, como hacemos en este programa, cuando mostramos la información calificada que tienen algunos colegas y que la vuelcan. Enseguidita, después les vamos a mostrar hoy lo que el colega Carlos Pagni cuenta en el diario La Nación sobre Gustavo Arribas y sobre lo que, según Carlos Pagni pone hoy, el juez federal Canicova Corral le dijo a Arribas. Mire, es para alquilar balcones, ¿eh? Lo que cuenta Carlos, un anticipo, sí, lo que dice acá, el videógrafo. Yo lo puedo ayudar. ¿Cómo? Así, lo que cuenta hoy Carlos Pagni, que Canicova Corral le dijo al juez, a Gustavo Arribas. Yo lo puedo ayudar. Enseguidita se lo vamos a mostrar. Enseguidita se lo vamos a mostrar y se lo vamos a contar. Muy bien, mucho hemos estado hablando en estos momentos, en estos días, de la guerra comercial que ha desatado Donald Trump al mundo. Porque él lo determina así, él lo dice así, y hoy ha dado un paso adelante Donald Trump en su guerra comercial contra el mundo. Pedro Brigue, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Efectivamente, esto es así, Gato, como vos bien lo decís. Hay que recordar que el presidente de los Estados Unidos la semana pasada dijo las guerras comerciales son buenas. Ahora, no solamente está en guerra por el tema del acero y del aluminio, y la verdad, en Europa están muy disgustados con este tema, muy disgustados, ya vamos a ver por qué, sino que también venimos señalando que está en guerra con California, con el estado de California, con el tema de los inmigrantes. Ahora, la palabra guerra no es una palabra que he utilizado yo. La palabra guerra la ha utilizado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el aspecto comercial, y la palabra guerra la están utilizando en California porque dicen que lo que está haciendo el presidente de los Estados Unidos es una guerra en contra de ellos. El presidente del Senado de California, del estado de California, dijo: no le vamos a poner un centavo al gobierno para perseguir inmigrantes con excusas racistas. Otra vez, esto no se lo estoy diciendo yo, parezco Darío Villarroel. Es cuando lee lo que está escrito en el expediente. Yo le estoy repitiendo lo que está en el expediente, no judicial en este caso. ¿Cuál es el expediente? Lo que dice el presidente de los Estados Unidos. ¿Cuál es el expediente? Lo que le responden en California. Es racismo puro. No vamos a poner un centavo para apoyar al presidente de los Estados Unidos para que expulse inmigrantes. Bueno, ¿y qué puede pasar? Bueno, escuchemos al gobernador de California, Jerry Brown. Hardworking. Like all laws, there's lots of terms. There can be more than one interpretation. But what Americans have done traditionally
an attorney general would talk to our attorney general. They would work things out. This is basically going to war against the state of California, the engine of the American economy. It's not wise, it's not right, and it will not stand. Utilizó la palabra guerra, insisto, es lo que dice Darío cada vez que lee un expediente. Está en el expediente, no lo decimos nosotros. Es una palabra muy dura, la palabra guerra. Y le decíamos esta semana que esto puede tener consecuencias que la verdad uno no sabe a dónde se llega. En Europa ya están diciendo que a raíz de la decisión del presidente Donald Trump de ponerle impuestos, o sea, tarifas a la importación de acero y de aluminio, ¿saben qué van a hacer? Le van a responder de la misma manera. Los vaqueros de Estados Unidos van a ser más caros, no van a poder entrar. Las motos, la Harley Davidson, famosas, importantes, que se fabrican en Estados Unidos, van a tener que pagar más impuestos. El jugo de naranja, usted dirá, bueno, pero ¿cuán importante es el jugo de naranja? Bueno, Estados Unidos es un gran exportador de jugo de naranja y Europa consume el 55% del jugo de naranja que se consume en el mundo. Por lo tanto, consumen mucho. Está bien, no solamente Estados Unidos, de Egipto, de Sudáfrica, pero están planteando que acá hay una guerra comercial con la que no están para nada de acuerdo en Europa y están extremadamente preocupados. Ahora, ¿qué dijo Trump? México y Canadá por ahora están exentos, pero las cosas a nivel interno van a costar más caras. O sea, si se le pone un impuesto superior al acero o al aluminio que entra, casos concretos, para que esto no parezca algo vago, los autos que usen acero importado van a costar más caros, los microondas que usen aluminio importado van a costar más caros. Esto quiere decir que va a afectar a los consumidores en Estados Unidos, y ustedes saben, el consumidor en Estados Unidos también se puede poner en pie de guerra. Por supuesto, más de una oportunidad. Ahora es importante, siempre hay que traerlo a la Argentina, porque mientras el gobierno quiere volver a las relaciones carnales, no sabemos qué beneficio puede tener para nuestro país. Dice, anuncia acuerdos con la Unión Europea, no se concretan. ¿Cómo repercute esto en la Argentina? Bueno, esto lo planteaba Fernando los otros días con el tema del acero. O sea, Gustavo, que hoy se reunió Marcos Peña con Pablo Roca, el CEO de la Techin, de la principal acería argentina. Estuvieron hablando del tema en Campana, donde está la planta siderúrgica, la planta de Tenaris. Que está despidiendo gente. Está y suspendiendo. Exporta por $300 millones, unas 200 toneladas al año. Así que es un negocio importante. Pero como lo planteamos el otro día, Techin ya construyó una planta en Estados Unidos. Tenaris by City. Ya se pone a producir allá, entonces las empresas grandes no tienen este problema porque rápidamente mueven piezas y se reacomodan. Esto va a afectar más, por supuesto, como siempre, a las pymes, a las empresas que estén exportando en este momento productos industriales a Estados Unidos o materia prima a Estados Unidos, se van a ver perjudicadas por esta norma. Y paralelo a la decisión de Trump, hoy se conoció que un grupo de naciones crearon una nueva asociación internacional, el Acuerdo Global y Progresivo de Transatlántico, donde está Chile, donde está Perú, donde está México, donde está Canadá, donde está Singapur, Nueva Zelanda. No está ni Estados Unidos ni China, lo que te da la pauta de en qué nivel de agresividad está esta guerra comercial. La otra guerra menos pensada, tal vez, aquí en la Argentina. Es cierta, es como se dice para la tribuna. Estaba todo bien aparentemente, todo lindo entre Lorenzetti, la justicia, los planes que anunció el miércoles, pero de pronto estalló la guerra y los cruces entre Claudio Bonadío, juez federal, al que muchos ven muy cercano al gobierno, y el ministro Garabano. Lo había criticado en las últimas horas Bonadío a Garabano, diciendo que el Ministerio de Justicia había hecho poco por cambios en la justicia o por modificaciones en la justicia, y lo había criticado fuerte Bonadío al ministro Garabano. Hoy le respondió Garabano. Juez Bonadío, no creo que el Ministerio de Justicia, o sea, usted acompañe las reformas, porque en 2 años no ejecutaron políticas de fondo. No, a ver, yo no entiendo esto en este tipo de peleas vinculadas a cuestiones de poder y de protagonismos. Yo, como dije, lo hemos invitado al juez Bonadío
a quien yo valoro, a participar de Justicia 2020, que haga los aportes, que nos diga qué cosas son las que han faltado hacer, qué cosas él haría para transformar. Creo que ahora tienen una oportunidad, él como parte del sistema judicial, de realmente hacer muchas transformaciones. Hay muchas transformaciones que solo requieren resoluciones o acordadas de la Corte, que no necesitan leyes, que no necesitan presupuesto. Así que vamos a estar todos expectantes a que esas transformaciones que nosotros apoyamos fuertemente realmente se realicen y le cambien la vida a la gente, ¿no? Que le mejoren el servicio que le brinda la justicia a la gente, que hoy se queja de las demoras, de la burocracia y demás. Bien, y hizo algunas otras críticas más fuertes también, como que no camina a la calle, que está alejado de la realidad. ¿Qué pasa, Darío? Bueno, te lo contamos ayer, te lo levantamos aquí en exclusiva, en Minuto 1. Esta discusión que no es nueva, viene de hace tiempo. Está el proyecto 2020 que incluye la justicia federal. Y va a aparecer el proyecto que le da más poder a los fiscales. Y se va a acotar el poder de los jueces federales. ¿Usted se imagina a Claudio Bonadío sin poder meter preso a nadie, sin pruebas? Se queda sin laburo, por eso creo que ha pedido su jubilación. Me parece que esta pelea va a terminar cuando Bonadío se vaya, aunque ha dicho que no se va, porque la mayoría de los jueces federales no está conforme con la reforma 2020 por esta pérdida de poder. Pero algunos acompañan, se reúnen. Siempre Claudio Bonadío faltó a todo tipo de reunión, no está de acuerdo con la política de Germán Garabano y no está de acuerdo con la política del gobierno respecto de la justicia. Por eso esta pelea yo creo que recién comienza, donde de un lado está Garabano, del otro lado está Bonadío y por detrás muchos jueces federales. Lo que pasa es que Claudio Bonadío en este momento tiene mucho protagonismo. Es quien metió preso a todos los exfuncionarios del gobierno anterior. Por eso por ahí, como decías vos, Gato, no se entiende esta pelea si es que el gobierno quiere e influye en que detengan a exfuncionarios, algo que me parece terrible, y Bonadío cumple en detener a exfuncionarios, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que ahí por algo saltan. Me parece que también están en defensa propia, esto que vos decís. Si el proyecto es quitarle poder a los jueces federales y la corporación, claro, alguien salta, ¿no? Exactamente, y además otra cosa, a ver, los jueces federales que hoy están en la tapa de los diarios, son protagonistas, ya no lo serán más, porque lo serán los fiscales. Los fiscales tienen la instrucción del proceso, buscan pruebas, van a hacer allanamientos, y el fiscal va a controlar todo con el juez que lo va a supervisar. Pero no va a ser el que va a mover la causa el juez federal, que ahora tiene más poder que el presidente de la Nación. Un juez federal tiene mucho más poder que un presidente de la Nación. Porque el presidente no te puede meter preso y un juez te mete preso o te saca los bienes. Esto siempre se planteó esta pregunta: ¿quién tiene más poder, un presidente o un juez federal? Bueno, yo les digo que es un juez federal y me parece que cuando le quieren tocar un poquito el poder, los jueces federales saltan, y de qué manera. Bueno, en el Día Internacional de la Mujer se sigue realizando el acto multitudinario realmente frente al Congreso de la Nación. Allí están las imágenes, como las hemos mostrado durante toda la tarde. Ya están en nuestros estudios la querida Tana Rinaldi, pionera hablando en estos temas hace años, décadas podríamos decir, y va a ser un gusto hablar de estos temas y también de la realidad con la Tana y con Gisela Marciota, nuestra querida colega, ahora también en la política, pero no abandona la profesión, y con ella también vamos a estar hablando. Pero antes, Pedro Brigger, algo que por allí pasó desapercibido, viene bien en este día también recordarlo, la protagonista, ¿no?, de la actriz protagonista de la película que acaba de ganar el Oscar, la chilena, ¿no? Efectivamente, estamos hablando de Daniela Vega. Mírenla bien, la película es muy buena, Una Mujer Maravilla, ganó el Oscar a la mejor película extranjera. Pero ¿cuál es el problema? Daniela Vega es trans y en Chile hace 5 años se presentó una ley de identidad de género y todavía no se aprobó. Esto quiere decir que Daniela Vega salió de su país con un pasaporte que no lleva su nombre, Daniela Vega. Recibe el premio como Daniela Vega, fue recibida por Michelle Bachelet en el Palacio de la Moneda en Chile, y al salir, escuchen bien lo que dijo, porque creo que tenemos el fragmento donde ella dice qué es lo que siente como Daniela Vega. ¿La escuchamos? Existió desde el día 1 la existencia de la humanidad.
Y llega un momento en que la humanidad hace gestos para entenderse mejor. Y el cine, como el arte, intenta entender mejor al ser humano, sus sueños, sus capacidades, sus ilusiones y también dónde están los límites. Y esta película propone dónde están los límites de la empatía, qué cuerpos pueden habitarse, qué amores son o no conquistables y quién pone esa barrera. En este país hoy, en el que yo regreso con el equipo feliz, en mi carnet hay un nombre que no es mi nombre, y es porque el país donde yo nací no me entrega esa posibilidad. Y el tiempo pasa, y el reloj corre, y la gente se va esperando eso. Bueno, increíble, ¿no? Impresionante el testimonio, impresionante. Pero fíjate vos, esto es bueno para que lo vean muchos dirigentes de la Argentina que se suelen reflejar dicen el modelo chileno, Chile. ¿Vos sabés que qué atrasado que está Chile también en este aspecto. Atrasadísimo. A la Argentina, que fue pionera, ¿no? En este tema, sí. La quisieron nombrar en una comuna de Santiago, la capital, hija ilustre. El alcalde dijo, y aprovechemos la película, ganó hija ilustre. Pero después se dio cuenta, momento, hija ilustre, pero su nombre, dijo. Fíjate lo que estaban debatiendo. La sociedad chilena es muy conservadora. Muy conservadora. Está a años luz de los avances que han ocurrido en la Argentina. Sin lugar a dudas. Por eso los chilenos y las chilenas, nosotros también, deberíamos decirle gracias a Daniela Vega por plantear este tema, al director de la película, y en realidad creo que nosotros como hombres deberíamos decirle gracias a los movimientos de mujeres que salieron a las calles y nos ayudan a nosotros hombres a sacarnos la venda que tenemos en los ojos desde hace siglos. Porque si no fuera porque ellas están en las calles exigiendo una y otra vez, nosotros, hombres, seguiríamos con una venda tapándonos los ojos. Así que nosotros también tenemos que decir gracias. Eso que Chile tuvo dos veces presidenta Bachelet, ¿no? Sí, exactamente. ¿Sí? Bueno, y la propia Bachelet, que en este aspecto no ha avanzado mucho. Se quedó... Ella planteó la ley de identidad de género en su campaña electoral. 4 años de mandato, no la aprobaron. Bueno, muy bien. Gisela, buenas noches, ¿cómo estás? Tana querida, gracias por venir. Buenas gracias noches. Por invitarme. Un gustazo. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien. ¿Qué vivencias tenés en este día, en estas movilizaciones? Estábamos viendo recién, lo marcábamos, vos sos una pionera cuando nadie hablaba de estos temas. Marca la vida, ¿no? Marca la vida, la necesidad del ser humano, en este caso la mujer, de aprovechar que una consulta popular demuestra que teníamos razón hace 30 años atrás. Y que al mismo tiempo tuvimos enemigos ocultos. Tuvimos gente que trabajó contra nosotros, gente que, por ejemplo, en mi caso, tiraba fuera la posibilidad de que yo pudiera estar en tal lugar o en tal otro como actriz. Mirá de la época que te hablo. La canción popular me ayudó muchísimo a eso, porque yo le he podido ganar una batalla muy fuerte a la historia del tango. Y esa victoria fuerte a la historia del tango quiere decir que, sin permiso, yo arrebaté espacios. Y entonces, siempre cuando el extranjero te dice vale la pena, el extranjero te saluda bien y el extranjero te dice qué importante, qué inteligente, qué interesantísimo lo que hace, aquí cuesta menos sacarte el lugar. Pero cuánta gente que no tiene, o no ha tenido esa posibilidad, y que sin embargo siempre han estado ahí quedando esperando. Hoy recordábamos, fíjate vos, cómo ha cambiado el programa de televisión en el retorno a la democracia que vos hacías con María Niña y con María Elena, que después lo levantaron porque no entendían de lo que hablaban. No, pero ustedes. Que los mismos que nos pusieron nos levantaron. Eso fue lo más lindo. Sí, de todas maneras sin ninguna excusa, ¿no? Y además fue como fue, de un día para otro. Pleno inicio de algo que se llama democracia y que nosotros nos la creíamos, evidentemente. Y yo, menos mal que no dejé mi lugar afuera. O sea, que no dejé la casa que yo tenía en ese momento afuera. Porque si no hubiera sido bastante desgraciado dejar todo, tirar todo abajo, por una propuesta que nos parecía tan interesante como que lo fue. Es decir, fue la primera emisión de la televisión democrática donde invitamos, entre otras cosas, a las madres de Plaza de Mayo. Es decir, pero más allá de eso, la posibilidad que venía cualquiera
y que podía arrasar con la opinión en ese momento, claro. Y la gente interesada y al mismo tiempo absorta, decir, porque no estaba acostumbrada a que eso ocurriera. ¿Hoy ve políticas activas desde el gobierno? ¿Perdón? ¿Ve políticas activas desde el gobierno a favor de la integración, a favor de la igualdad? ¿A favor de qué? Por favor, dígame a favor de qué. Bueno, estamos hablando a favor de la integración, a favor de la igualdad, a favor de... No le importa nada al gobierno, creo que no le importa nada. Mire, cuando a algún ser humano no le importa la vergüenza, no le importa nada. Yo creo que pasan tantas cosas y todos los días nos la pasamos diciendo unos a otros. Ustedes, que yo los veo todos los días, es como que no interesa, como que son dos mundos totalmente separados, oblicuos, uno de ellos. Pero así todo este gobierno es el que plantea la discusión sobre la fue votado para eso. Pero del aborto. O sea, este gobierno es el que abre la puerta para que ocurra. Hay una... Así todo. Sí. Yo no creo demasiado en que sea absolutamente un pensamiento a favor de la mujer eso. Es un aprovechamiento en todo caso. Bienvenido el aprovechamiento en este caso. Es por la galería. Celebrémoslo. Esa es la segunda parte. Muchas veces en la historia con gobiernos conservadores se consiguieron derechos. Bueno, sí, claro, hoy los medios oficialistas, lo que exacerbaban, lo que marcaban, y se lo pregunto yo también a Gisela, el feminista menos pensado, titulaba. Todos, nota hoy en el Diario de la Nación, Mauricio Macri, el feminista menos pensado. Yo primero quiero celebrar este tipo de días, como esta jornada, porque me parece que está buenísimo, que nos permite visibilizar temáticas que no se visibilizan en los medios el resto del año, que no es una agenda que los medios tomen. Entonces, cuando tenemos un 8 de marzo y cuando tenemos tantas mujeres que salimos a la calle, estamos en este programa hoy hablando de esto y está buenísimo que eso pase. ¿Cómo no? Ojalá esta agenda se incorporara en la agenda diaria de los programas políticos, periodísticos, en la televisión, en la radio, en los medios. Bueno, pero los tenemos. Siempre mira, se trata la temática cuando muere una mujer en manos de la violencia machista. Si no, no hay una agenda, por ejemplo, de temas como el techo de cristal del que seguimos siendo víctimas. No hay una agenda sobre que seguimos ganando el 30% menos que los varones haciendo la misma tarea. Un 30% en lo mejor de los casos. Ahora, en eso que vos estás diciendo, ahí la Tana decía recién que hay aprovechamiento de algunos momentos. ¿También no hay muchos que aprovechan esto para lavar imagen y sacarse? Siempre lo ¿No van a hay? encontrar. Estoy de acuerdo con lo que decís, pero también con lo que decía recién la Tana. Aprovechemos el aprovechamiento si eso va a hacer que logremos algunas cosas. El otro día el presidente de la Nación en la sesión, además de decir, y que me parece extraordinario, ¿no?, que se institucionalice el debate sobre la legalización del aborto, lo dijo en la sesión legislativa y a su vez también habló de la necesidad de que las mujeres ganemos lo mismo que los hombres, porque también instaló eso en la agenda. Más allá de que el proyecto que está presentado, la verdad que es una paparruchada, porque en realidad y en definitiva no va a cambiar la cuestión de fondo, pero también está, yo celebro que el presidente, porque el focus group le da que le ayuda en la imagen, y lo use y lo ponga en la agenda institucional, yo lo celebro, a mí me parece que es extraordinario. Ahora, también le tengo que decir al presidente de la Nación que cumpla con la Ley de Educación Sexual Integral, porque si no es muy irresponsable llevar el tema del debate de la despenalización del aborto como si fuera, bueno, con esto solucionamos. No, con esto no solucionamos nada. Con esto vamos a tratar de que no se mueran mujeres que no pueden pagar un aborto. Y presupuestos, presupuestos, porque muchas áreas dedicadas a la mujer han sido vaciadas de presupuesto. ¿Cómo ves que la integración del gabinete con tan pocas mujeres? No, ¿Te parece reflejo del pensamiento del presidente? El tema de la representación nuestra todavía está muy lejos de lo que nosotras somos por el último censo, que somos más de la mitad además en la Argentina de las mujeres, con lo cual deberíamos tener muchísima más representación de la que tenemos. Tenemos, por suerte, la ley del año pasado de paridad. Ya el año que viene en las elecciones se va a tener que votar con listas donde vamos a hacer el 50% va a estar integrada por nosotras, así que eso está buenísimo. No pasa eso en el resto de los poderes del Estado, no pasa eso en la justicia, no pasa eso en realidad en ningún lado. Cuando yo hablaba del techo de cristal, en los cargos jerárquicos tampoco pasa. Estamos hablando, y yo hoy buscaba el dato, tenemos 193 países y solo 16 mujeres son jefas de Estado. También eso es un dato y no pasa solamente en la Argentina. Creo que estamos mucho mejor de lo que estábamos, que es muy importante estar en la calle el 8M, seguir acompañando el 3 de junio con el Ni Una Menos y tomar la agenda de los medios de comunicación
empezar a incorporar esta temática que no es solamente, digo, la violencia machista que mata, es la última instancia del machismo, pero en el medio tenemos una cadena enorme que tiene que ver con estos temas que no se hablan. Ahora, hablando de violencia de género, este gobierno de alguna manera dice obviamente que va a hacer algo, pero echaron a Alejandra Gil Carbó, que había creado unidades que tenían que ver con trabajar contra la violencia de género. Sí, es que a ver, el discurso contradictorio del macrismo y de este gobierno, digo, no es una novedad. Esto de usar temáticas que tienen que ver con el feminismo y con una lucha que es histórica, porque el focus group te da bien, insisto, y tomo lo que dice la Tana, aprovechemos este aprovechamiento que hace el macrismo. Después la contradicción en sí misma se ve en la realidad. Claro. Cómo está compuesto y más allá el de esto, y qué rol ocupan las mujeres en este gobierno. Más allá de esto y ya metiéndonos en la realidad, Tana, ¿cómo estás viviendo vos este momento? Como consecuencia de algo que mi generación, soy una de las pocas que queda de mi generación, pensaba que no podía ocurrir. Primero, no pensábamos que una votación, después de todo lo que fuimos levantando, de todo lo que, fuimos viviendo, levantando, dando, haciendo, y que se ve que de pronto haya sido una votación que trajo este gobierno ahora arriba de nuestras cabezas y de nuestros pensamientos. Y creo que es una resultante de lo que uno ya está cansado de ver en el país. O sea, gente que vota sin sentido, que ha votado con odio, que ha votado con un rencor, es decir, que ha votado desde un lugar insólito y que uno además lo dice, lo proclaman, lo escriben, lo dicen como una cosa normal y se olvidan de la ética del que tiene que votar. Y es como que la ética es una palabra que no existe ni hay, por lo tanto no hay que mencionarla. Me refiero simple y llanamente que es el pueblo el que ha votado esta situación. Y lo que pasa es que yo, que no voté esta situación, me lo tengo que comer cuando trabajé muchísimo en mi vida para que todo sea de otra manera. Y ese trabajo que hice en mi vida y esa convicción que yo tuve en mi vida de ir afuera y decir, no se equivoquen, esto va a pasar, esto va a ser un momento donde vamos a poder salir adelante desde otra manera, desde otro lugar, desde otros espacios que nos esperan. Y así fue, con defectos, con falta de ciertas virtudes que eran necesarias, con lo que quieras, pero ocurrió. Y en el momento menos pensado salió lo que decía mi maestro Cuniel Cabaño, ya te metieron el dedo en el culo. Este es el país del dedo en el culo. Pero es el juego de la democracia también. Este es el país del dedo en el culo. ¿Es el juego? Yo creo que la democracia es otra cosa. La democracia es antes que todo pensamiento. Pero mencionar la democracia cuando no se sabe de qué se trata, o como si no se ha sufrido debidamente el tener que irte de tu casa, porque la democracia era una cosa hipotética que no iba a llegar nunca, cuando llegó, y llegó verdaderamente, donde la libertad mal que mal se vio, y cómo, es decir, que siempre hay algo agazapado detrás esperando para ver cómo te da el manotazo y te tira todo a la miércoles. Ahora, Eso es lo que pasa, y lo lamento al decir esto, porque este es mi país, yo no soy de otro país, yo soy de este. Me ha tocado muchas veces tener que, al extranjero, tratar de explicarle de la mejor manera posible estas situaciones insólitas de gente que de pronto dice, no, esto hay que sacarlo porque me aburre, esto no, esto hay que tirarlo abajo porque, no, me da odio esto. Y vos decís, ¿por qué te da odio? ¿Cuál es el problema que te da odio? Y no hay explicación ninguna. Es decir, cuando esto pasa permanentemente, no hay nada que lo justifique ya. Ahora vos hablaste todo queda recién... sin justificación, porque esto continúa. Susana, esto continúa. Vos decías recién la gente votó con odio. Y hay una política de odio muy grande y acrecentada, que está generada incluso desde sectores del poder. Y sobre todo contra mujeres. Milagros Sala presa política, la persecución, con la primera a la que se han tomado con la mujer, ¿no? Con las primeras que se toman, por supuesto. ¿Y por qué ese odio utilizado ahora como arma política? Y quizá porque todo ha sido siempre emporio masculino y entonces no se permite con facilidad la entrada de la mujer en sectores donde hace lo imposible para decir no vale la pena. ¿Por qué se deja hablar a esta mujer? A mí me ha pasado.
varias veces, no solo una. ¿Por qué se deja hablar a esta mujer? Y vos estás exponiendo de alguna manera tu libertad en otras épocas. Es decir, estabas exponiendo de todas formas tu libertad y siempre estaban buscando el pelo en la sopa para ver de qué te acusaban. ¿Qué es lo que te decían? Y te acusaban precisamente a vos, que estabas hablando de una cosa, me decís que probablemente nos sacara del barro que nos estaba ensuciando tanto en la historia argentina. Pero te das cuenta que todo pasa y hay mucha gente, yo lo lamento esto que estoy diciendo, hay mucha gente que no solo no piensa como nosotros, sino que dice con una simpleza que a veces a mí me espanta, de verdad, dice, y bueno, hay que dejamos pasar un poquito esto, vemos, nos arreglamos, y total después pasa y está todo bien, y nadie se preocupa para esto. Hay dirigentes políticos que dicen eso. Claro, ¿no? Hay dirigentes ¿No es políticos que bueno, dicen entonces eso. Esto es lo que ocurre, y de pronto te quedas así y decís, bueno, será así, será el modo de ser argentino. Y si... Y Gisela, ¿y vos que ahora estás metida en la política? Las mujeres... Estoy metida en el periodismo. Eso bien, fue el año pasado una experiencia. ¿Te fuiste de la política? A ver, yo creo que nunca nos ¿Tenemos vamos un título? de la política, nadie ¿Tenemos se va de el la título? política nunca porque somos animales políticos, de hecho. Pero no, yo siempre dije, y el año pasado lo decía cuando me preguntaban, que soy periodista y era una periodista que estuvo haciendo política y no Pero que es política. Bueno, a ver, por más corto que haya sido, ¿cómo fue tu experiencia? Porque también en la política, las mujeres de la política muchas veces son tremendas entre ellas. Son tremendas entre ellas. La verdad no que hagas causa común con los varones que dicen eso permanentemente. No, vos sabés que no, pero digo, a veces hay casos, Yo me tenemos encontré casos con gente concretos. extraordinaria, la verdad, y trabajamos ¿De todos los sectores? todo lo que fue el año. Sí, el año pasado, la verdad que durante la campaña, incluso con gente de otro partido político, de otra representación de ideas, digo, siempre la verdad que incluso los debates y los encuentros fueron geniales y se trabajó muy bien y conocí gente, varones y mujeres, extraordinarios para trabajar en un proyecto común. La verdad que la experiencia mía fue buena en el más amplio sentido, incluso con la gente, con los ciudadanos y ciudadanas con los que hablaba, que eso fue a mí lo que más me impactó, ¿no? El contacto, si bien con el periodismo uno está con la realidad, pero a veces estás con la realidad desde un estudio, desde la televisión o de la radio, o estás como más alejado y no tenés el contacto que te permite tener la empatía con el otro sobre lo que le está pasando, y eso fue lo que a mí más me impactó, el estar escuchando una historia, agarrándole la mano a alguien que no lo conocía, ¿entendés? Eso fue como muy fuerte. Y obviamente que lo que nos contaban era lo que nosotros después transmitíamos y podíamos contar, que nos decía la gente que le estaba pasando en su vida cotidiana. Esta mañana que hablábamos en la radio con vos, Tana, dijiste algo sobre el final del reportaje que muchos hoy, incluso desde el propio Pablo, por ahí no lo dicen, referido a la expresidenta. Que le mandaba todo mi respeto y al mismo tiempo que saludaba especialmente en el Día de la Mujer. Sí, es verdad, porque sobre todas las cosas se podrá decir tantas cosas, mamá mía, ¿de quién no? Pero se podrán decir muchas cosas de Cristina, pero trabajadora como Cristina no se ha visto mucho. Estoy hablando como presidenta, la responsabilidad que ha tomado en muchos casos. Al mismo tiempo yo... para aceptar, como acepté ser ministro plenipotenciario fuera del país por la parte cultural, lo acepté porque estaba representando un modo, una posibilidad de trabajo que era absolutamente acompañada. Y eso, defender la cultura, pero defender la educación sobre todas las cosas. Yo me adelanté mucho con lo de la educación. Nunca creí que iba a llegar cuando fuiste legisladora porteña. Y nunca pensé que iba a llegar este momento, con lo que pasa con la educación en este momento, la educación pública, gratuita sobre todo. Pero siempre hay que estar preparado para esas sorpresas que da el país. Siempre hay que estar preparado. De todas formas... Porque ves que en este momento se está retrocediendo con el tema de educación. Absolutamente. No, ¿sabes qué veo? Yo veo una cosa peor. Veo un profundo desinterés. Es decir, no aparece, ¿no?, aquel tenaz que hable mañana, tarde y noche por lo que le está pasando a la televisión pública argentina. No hay desde el Estado ni hablar. El Estado se ha desentendido totalmente de la educación pública y gratuita. Es más, al Estado pareciera ser que le molesta que se hable de este tema.
Y este tema es lo básico, es lo que necesita ese que se está formando, necesita el respeto de un Estado que le da prioridad a la educación por sobre todas las cosas. Porque es una formación con educación, no es lo mismo que andar a la deriva sin saber qué te pasa, qué te va a ocurrir, o sea, si te van a dar una mano, si van a que todo se termina siendo como una casualidad. Por casualidad pasó esto, por casualidad pasó esto otro, por casualidad te dieron ganas de hacer esto, por casualidad te liberaron de esto otro. No, es decir, que tendría que ser prioritario en todo sentido. Yo me acuerdo y lo dije cuando fue el principio de la preocupación y la lucha de Baradel respecto a la educación pública, lo que pasaba y lo que iba a pasar, y lo que dijeron todos y cada uno. No les dieron ningún tipo de bolilla, acá no pasa nada. Los persiguen, están confrontando contra los gremios docentes. Permanentemente. Están confrontando contra los gremios docentes. Sí, demonizando la figura del maestro, del docente. Porque además hay que decirlo, y es un tema central, que está buenísimo que lo pusiste sobre la mesa, porque lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires, aprovecho para, a lo mejor hay gente que no lo sabe, que está en la legislatura debatiéndose un proyecto que Rodríguez Larreta lo anunció cuando inauguró la sesión, además, que tiene que ver con cerrar 29 institutos de formación docente que funcionan en las escuelas normales superiores de la Ciudad de Buenos Aires, para reducir todo a una sola universidad, que el proyecto dice que se va a llamar Unicaba, y perdiendo, por un lado, las escuelas normales superiores pierden la categoría de escuela normal superior, con lo cual queda desarticulada la escuela, porque es ahí donde se hacen las prácticas de los institutos de formación docente. 150 años de historia están tirando a la basura. En 2 minutos, en un proyecto que tiene 3 páginas que no contempla ni siquiera cómo va a ser el contenido académico, porque son institutos de formación docentes diferentes. O sea, no estudian todos lo mismo los maestros. Con lo que han hecho desinformando en relación a las universidades que un día para otro aparecieron en el país, cómo se llenaron esas universidades. Y es muy grave. Yo he ido a varias, además, a dar testimonio de lo que estaba pasando. Donde iban hijos de trabajadores. Además. No, hay un ensañamiento con la educación pública y con los maestros en particular. A ver, la venta que hacen de la Unicaba es extraordinaria, porque, a ver, la verdad, los maestros están de acuerdo con que haya una universidad y que jerarquice el título del maestro y del docente. Pero en realidad lo que hay detrás del proyecto es el cierre de los 29 institutos, que eso también atenta contra el presupuesto que reciben las escuelas. Y hay un desprecio también por los alumnos, porque hoy se conoció que todos los alumnos que tienen los mejores promedios en la capital federal, que pertenecieron a escuelas que fueron tomadas el año pasado, fueron eliminados de las becas de promoción para la universidad. ¿Qué tal? O sea, no me gusta hablar de cosas personales, pero mi hija, que va en Lengüitas, es el mejor promedio en Lengüitas, dio el examen para la beca y la eliminaron de la competencia porque había sido tomada la escuela. Con todo lo que venga de lo público, y hay un vaciamiento de la escuela pública desde que se empezó a instaurar en la Ciudad de Buenos Aires la inscripción online, cuando quedan todos los años 15.000 chicos y chicas afuera de la escuela pública y que tienen que o sí ir a la privada y hacer un esfuerzo que muchos no pueden hacer para que vayan al colegio, o se quedan sin ir al colegio, incumpliendo la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, incumpliendo la Constitución Nacional, incumpliendo con una impunidad absoluta todo, y no se garantiza el acceso a la educación. Por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires eso está pasando. A vos te da la sensación de que te han tomado, casa tomada, de Cortázar, ¿es esto? Sí. Te han tomado la casa y que vos no podés de ninguna manera hacer nada, ni graficar nada que pueda salvarnos de este problema, porque esto es algo que se repite, viene de lejos. Estamos hablando de la educación, pero lo mismo pasa en la salud. Digo, claro. El mismo esquema. Es que la defensa mía era educación y salud. Es atentar y de eso se trata. El Estado se ha corrido de un montón de lugares. Y lo ocupan los privados. Porque son sus obligaciones. No tanto, ¿no? Y esas obligaciones no las quieren cumplir. Es como si alguien ahí dentro, ¿no? Dejándose me gustó el concepto, ahora lo recuperamos, de casa tomada, me gustó. Gisela, gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Sabés que acá tenés las puertas abiertas siempre. Voy a venir a visitarlos entonces. Muy bienvenida. Gracias. El verde es también por el tema... No fue pensado por eso, pero viste que a veces uno inconscientemente la campaña por el aborto legal y gratuito. ¿En 2019 vas a ser candidata, no? No, soy periodista y sigo siendo periodista. Pero puede ser. Bueno, Gisela, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Tana, ¿te quedás un ratito más con nosotros? Bueno, además ahora va a venir Roberto Baradel, que lo estabas mencionando. Bueno, enseguidita, es verdad,
¿Qué le dijo un juez a Gustavo Arribas, Canicoba Corral? ¿Yo te puedo ayudar? ¿Eso le dijo un juez a Gustavo Arribas? Enseguida te lo contamos.